Continuando con la clase de trigo, veremos el tema nutrición del cultivo. Bueno, para hacer un diagnóstico de fertilidad para un cultivo de trigo, recordemos que lo ideal para cualquier cultivo es realizar un análisis de suelo antes de la siembra. Entonces, en ese análisis de suelo vamos a ver el contenido de nitrógeno, de nitratos, en los primeros 60 centímetros del suelo, el de fósforo en los primeros 20 centímetros del suelo, el de azufre de sulfatos en los primeros 20 centímetros del suelo, y los micronutrientes lo hacemos también en los primeros 20 centímetros de suelo. Además, considerando el porcentaje de materia orgánica como fuente de nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo, bueno, ahí tenemos los elementos esenciales. Bueno, esto es lo ideal. Entonces uno planifica la fertilización en base a la necesidad del cultivo. Uno, digamos, en el caso en que no se haya fertilizado, no se haya hecho ningún tipo de estos análisis, ya tengamos el cultivo sembrado, bueno, vamos a recurrir a distintas herramientas de análisis del estado nutricional del cultivo, como lo que ya hemos visto en otras clases, el índice de verdor, que se obtiene con los valores a partir del Minolta SPAD, el clorofilómetro. Ahí podemos determinar rápidamente, aunque es una técnica que hace falta un aparato que no es un aparato barato. Para el caso de trigo, hay establecido algunas técnicas que se utilizan cerca del final de la etapa de macollaje, que es analizar la cantidad de nitratos en la savia de la base de los tallos. Y también podemos recurrir a análisis como el de la hoja bandera, o sea, contenido de nitrógeno en la hoja bandera. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta que ya cuando el cultivo está expandiendo la hoja bandera, está muy avanzado en su ciclo, y por lo tanto cualquier fertilización que se haga ya no va a repercutir desde el punto de vista del rendimiento, aunque sí desde el punto de vista del contenido de proteínas de los granos, que en el caso particular del trigo es un elemento que puede darle un mejor precio a los granos obtenidos. También en la cosecha se puede analizar la concentración de los nutrientes en los granos, aunque ya esta técnica evalúa si la fertilización que se ha hecho o la no fertilización repercutió en el rendimiento y en la calidad de los granos. Es decir, no nos va a servir para fertilizar en ese ciclo, pero sí para tener una idea de si en las campañas siguientes es necesario hacer algún tipo de fertilización. Uno, cuando planifica la fertilización, puede pensar en un solo cultivo, o bien puede planificar esa fertilización en base al ciclo de rotación. Entonces, si en ese ciclo de rotación aparece el cultivo de trigo, es generalmente este cultivo el cual se lo utiliza para fertilizar aquellos nutrientes que son poco o moderadamente móviles, como el fósforo y el azufre. Entonces se aprovecha ya, digamos, este cultivo por la característica de tener un ciclo más largo, pocas tareas, pocas labores que hacer durante el ciclo, y tener una altura no muy grande, que permite el funcionamiento y el paso de maquinaria de fertilización. Entonces se lo aprovecha este cultivo para fertilizar toda la rotación. O sea, si yo en la rotación tengo maíz, tengo soja y tengo trigo,
por ejemplo, se aprovecha el cultivo de trigo para elevar el nivel de fósforo en el suelo para que el cultivo más exigente tenga por lo menos la cantidad necesaria como para su adecuado rendimiento. El nitrógeno es el nutriente más utilizado para fertilizar en el cultivo de trigo. Hagamos algunos comentarios acerca del momento, las formas y las fuentes de aplicación. Bueno, el nitrógeno se puede aplicar a la siembra o se puede aplicar en macollaje. Se pueden hacer dosis divididas, aplicar un poco a la siembra y el resto durante el macollaje. Ese esquema, por ejemplo, hacer aplicaciones divididas de nitrógeno, un poco a la siembra y el resto al macollaje, tiene funcionamiento, es eficiente cuando hay precipitaciones en ese periodo entre la siembra y durante el macollaje. De tal manera que la aplicación, por ejemplo, de urea al boleo, recordemos que el urea es un fertilizante sólido, si uno lo aplica al boleo queda sobre la superficie del suelo, entonces para que no se volatilice el amoníaco del urea, tiene que haber alguna lluvia que incorpore el fertilizante al suelo. Cuando no se da esa condición, cuando en ese periodo lo más probable es que no haya lluvias, se recomienda la aplicación de nitrógeno en el momento de siembra con la sembradora, de tal manera que el fertilizante quede incorporado a la profundidad o un poco más abajo que la profundidad de la semilla. Entonces no vamos a tener problemas de volatilización. Bueno, es un poco lo que habíamos dicho anteriormente. La incorporación al suelo es la forma más eficiente de cualquier fuente nitrogenada. Bueno, ya lo hemos discutido en otras clases, que hay máquinas que abren un surco, en el cual en el surco ese se puede chorrear fertilizantes líquidos o se puede esparcir un fertilizante sólido como la urea. Aplicaciones superficiales con temperaturas medias del aire menores de 15 grados y o sobre suelo rastrojo seco resultan en bajas pérdidas por volatilización de amoníaco a partir de la utilización de fertilizantes amoniacales. Entonces, si uno coloca el fertilizante sólido, por ejemplo la urea, o un fertilizante líquido como el WAN, lo coloca sobre la superficie del suelo, si ese suelo, ese rastrojo está seco y las temperaturas no son muy altas, no se pierde nitrógeno por volatilización, se pierde muy poco. Entonces cuando viene una lluvia, esa lluvia lo va a incorporar. También hay que aclarar que si uno coloca superficialmente urea o WAN y el suelo está húmedo y eso coincide con temperaturas altas, y no viene una lluvia inmediatamente después de la fertilización, se va a perder mucho nitrógeno, no va a ser una fertilización eficiente. Las pérdidas por volatilización e inmovilización serán potencialmente mayores a mayor cobertura de residuos. Bueno, en el caso que el trigo venga de un cultivo previo, como por ejemplo maíz o sorgo, la relación carbono-nitrógeno de ese cultivo previo, si es alta, va a tender a retener nitrógeno y a inmovilizar nitrógeno en la descomposición de sus residuos, lo cual puede complicar la disponibilidad de nitrógeno para el cultivo de trigo.
Lo mismo pasa cuando el trigo, que también tiene una relación carbono-nitrógeno alta, cuando después del trigo se hace maíz o se hace sorgo, probablemente hay que fertilizarlo con nitrógeno por esa inmovilización que se hace de nitrógeno en los residuos que están en descomposición. ¿Cuál es el momento ideal para hacer la fertilización con nitrógeno? Bueno, para eso veamos qué ocurrió con el rendimiento del cultivo de trigo y qué ocurrió con el contenido de proteínas de los granos en términos de porcentaje. Recordemos que el contenido de proteína es una variable que, que produce bonificaciones en el precio. O sea, mientras mayor sea el contenido de proteínas, mayor precio vamos a obtener por los granos producidos. Entonces es una variable en trigo muy importante. Entonces se analizaron distintos momentos de aplicación del fertilizante nitrogenado a una dosis fija de 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces los momentos de aplicación fueron, o sea, nunca se aplicó, o sea, no se fertilizó, el momento de siembra, macollaje, hoja bandera y espigazón. Entonces se analiza qué relación rendimiento-proteína se da con cada momento de fertilización o de no fertilización. En el caso que nunca no se haya fertilizado, tenemos un rendimiento aproximado de 27 quintales con un 10% de porcentaje de proteínas. ¿Qué pasó cuando se fertilizó a la siembra? Hubo un brusco aumento en el rendimiento del cultivo y una pequeña mejora en el contenido de proteína. Si la fertilización cuando se hizo en macollaje, el rendimiento disminuyó ligeramente y el contenido de proteínas aumentó un poquito con respecto a la fertilización a la siembra. Cuando la fertilización se hizo en estado de hoja bandera, en estado de aparición de la hoja bandera, el rendimiento cayó con respecto al obtenido en el momento de siembra, fue menor, pero obtenemos un contenido de proteínas más elevado. Si ya cuando la fertilización se hizo en espigazón, fíjense que ya en espigazón estamos al final de la etapa reproductiva, recuerden que la fertilización el fertilizante requiere, una vez puesto en el suelo, tiene un tiempo de metabolización para que se quede disponible para la planta. Bueno, cuando se hizo la fertilización en espigazón, el rendimiento prácticamente fue el mismo, como que nunca se hubiera aplicado, o sea, al no fertilizado, fue prácticamente el mismo rendimiento, pero con el contenido de proteínas más elevado de todos los momentos. Entonces, si bien el contenido de proteína aumenta el precio del grano de trigo, el rendimiento es la variable más importante, es lo que más va a influir sobre el ingreso bruto del cultivo de trigo. Es decir, las bonificaciones posibles de obtener con la proteína no son muy elevadas. Si bien es mejor el precio, pero de una manera menor. Entonces, fíjense que los rendimientos más bajos fueron obtenidos cuando no se fertilizó y en espigazón, o sea, muy tarde. Fertilizar muy tarde significa que no vamos a tener beneficio por rendimiento, sino que el único beneficio va a ser por aumento en el precio del cultivo de trigo por su mayor contenido de proteína.
de acá podemos deducir que los momentos ideales para fertilizar el cultivo están desde el momento de siembra hasta y durante el macollaje. Estos son los momentos que más rendimiento vamos a obtener. Visto de otra manera, si tenemos en la ordenada el rendimiento, en la otra ordenada tenemos el contenido de proteínas y tenemos secuencialmente los distintos momentos del ciclo de cultivo, vamos a ver que si no se fertiliza vamos a tener un bajo contenido de proteínas y un bajo rendimiento. Si fertilizamos al momento de siembra vamos a tener un alto rendimiento y un contenido de proteínas un poco superior al no fertilizado. En macollaje va a disminuir un poco el rendimiento con respecto al momento de siembra, pero mejora un poquito el contenido de proteínas. Y ya en hoja bandera el rendimiento es poco influenciado, sí, el contenido de proteínas, y en espigazón prácticamente el rendimiento queda igual a como si nunca se hubiera fertilizado. Por lo tanto, bueno, esta es una forma, son los mismos datos, pero mirados de una manera distinta. Quedamos con que, digamos, la siembra y el macollaje es la ventana de aplicación de fertilizantes nitrogenados en trigo. En relación al fósforo, ya hemos visto el criterio general que vamos a utilizar para determinar si hace falta fertilizar con fósforo. Es decir, tener en cuenta los umbrales de fósforo por debajo de los cuales sí hay una respuesta a la fertilización. Entonces, cuando vamos a fertilizar un cultivo de trigo y el rendimiento posible de ese cultivo es un rendimiento bajo, directamente no habría que fertilizarlo, ¿cierto? Pero si un rendimiento moderado a un rendimiento alto, es decir, apuntamos a un rendimiento moderado o en algún caso a un rendimiento alto, vamos a utilizar estos valores. Entonces, para un rendimiento moderado, el umbral sería de 15 partes por millón de fósforo, y para un rendimiento alto deberíamos garantizar que el suelo tenga 22 partes por millón de fósforo para un adecuado rendimiento. ¿Cómo se estima el fósforo necesario? Bueno, eso ya se vio en clases pasadas. Y en relación al azufre, algunas investigaciones han permitido caracterizar la cantidad de azufre que hay que poner en kilogramos por hectárea de acuerdo a la expectativa de rendimiento, cuando el rendimiento es medio, cuando el rendimiento es alto, al contenido de materia orgánica, contenidos bajos menores a 2%, contenidos entre el 2 y el 5%, contenidos mayores al 5%, y al contenido de azufre de sulfatos en partes por millón. Entonces, en el rango de 0 a 5 partes por millón, de acuerdo al nivel de materia orgánica y el rendimiento al cual apuntamos, vamos a tener acá en el cuerpo de la tabla los distintos valores que deberíamos usar para en azufre de kilogramos por hectárea para fertilizar el cultivo de trigo. Bueno, otro aspecto que vamos a desarrollar en esta clase es las adversidades bióticas principales, sobre todo en la región central de Córdoba. Las plagas más importantes del trigo no son las únicas, aclaramos nuevamente, son las más importantes. Tenemos a los pulgones, pulgón verde de los cereales, el Staphylococcus gramíneo, y otros pulgones, pero el verde es el que con más frecuencia se encuentra,
que puede producir inyección de saliva tóxica y afectar más el metabolismo de la planta. El bicho torito o Diloboderus abderus en estado larval tiene la actividad principal, que es comer las raíces del cultivo. Esa actividad principal se da en los meses de invierno, en el momento en que el trigo está en activo crecimiento. Y también podemos sufrir el daño sobre todo al final del ciclo, de orugas como la Spodoptera frugifera. En relación a los pulgones, en trigo vamos a encontrar varios pulgones, aparte del el más conocido y más frecuente, que es Schizapis graminum, pulgón verde. Tenemos el pulgón amarillo, el pulgón negro, el pulgón de la raíz, el pulgón de la avena y el pulgón de la espiga. Los umbrales de acción, en el cual una vez llegado a ese umbral necesitamos hacer una aplicación para el control del pulgón. Bueno, varía de acuerdo a la especie de pulgón que sea, lo que está planteado en esta tabla. Los tres pulgones que más se encuentran en el cultivo de trigo en la región central de Argentina. Tenemos pulgón verde de los cereales, pulgón amarillo y el pulgón de la espiga. Los umbrales de acción están establecidos de acuerdo a en qué momento del ciclo se da la presencia de los pulgones y cuál es el nivel de decisión en base a la cantidad de pulgones por planta que se encuentra. En relación a las enfermedades más importantes, la roya anaranjada es la roya de la hoja. También tenemos otra roya, que es la roya negra, la roya del tallo, con las pústulas características de ese color, y que también se da en las hojas y en los tallos. La mancha amarilla es una enfermedad muy diseminada y se caracteriza por manchas ahusadas con un halo en su entorno. Y otra de las enfermedades importantes es la fusariosis del trigo, o también denominada golpe blanco. ¿Por qué? Porque las espigas del cultivo en general están de color verde, aparecen algunas espigas que han perdido su coloración, una espiga que tiene un color prácticamente blanquecino y cuyos granos en su interior tienen poco, están vanos, o sea, no hay granos, y se caracteriza además por la posibilidad de poseer un color rosáceo en los mismos. En relación a estas enfermedades, estas cuatro enfermedades, el rollo de la hoja, o sea, la roya anaranjada, el rollo del tallo, roya negra, la mancha amarilla y la fusariosis, acá tenemos sintetizado en esta tabla distintos aspectos, como por ejemplo el agente causal, el modo de dispersión, las condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, los órganos afectados de la misma y qué manejo se puede hacer de estas enfermedades. En relación al manejo, vemos que en todas el control químico es una posibilidad. Por ejemplo, en roya de la hoja también podemos utilizar cultivares resistentes. En la roya del tallo lo mismo, control químico y cultivares resistentes. Entonces, ¿cómo vamos a ver si el cultivar es resistente? Bueno, vamos a analizar los catálogos de los semilleros. En los mismos nos va a decir con bastante certeza
si presentan resistencia o tolerancia a estas enfermedades. La mancha amarilla también lo podemos determinar, podemos determinar la resistencia de los distintos genotipos. Podemos hacer un control cultural. Sí, fíjense que la forma de dispersión de esta enfermedad es semillas y rastrojos también, entonces, y hospedantes alternativos. Si hacemos controlando la semilla que vamos a sembrar, hacer un análisis sanitario de la semilla de trigo nos permitirá sembrar aquellas que no tienen la enfermedad en sus semillas. Y en aquellos también vamos a ver que si en ciclos pasados hicimos trigo y hemos tenido problemas con mancha amarilla, esta enfermedad, el inóculo de esta enfermedad va a quedar también disponible en los rastrojos. Por lo tanto, ahí podemos tomar la decisión de sembrar un cultivar que sea resistente, con muy buena resistencia a esta enfermedad, o ya hacer un monitoreo del cultivo más exhaustivo que nos permita determinar de manera preventiva la necesidad de hacer un control químico. Y en el caso de la fusariosis, fíjense que el manejo es también control químico, resistencia genética y rotaciones. También en esta enfermedad el inóculo puede ir con las semillas y quedar en los rastrojos. Así que lo que hemos dicho para mancha amarilla es válido también para la fusariosis. Acá les dejo la bibliografía que pueden utilizar como complementaria para el cultivo de trigo. Sería la producción de trigo de CREA, capítulos 1, 2, 3, 5 y 7, y producción de granos, bases funcionales para su manejo, capítulo 7. Este libro se encuentra en la biblioteca de la UNLAR.